Muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta nueva edición del seminario del Grupo de Investigación Polarix. Hoy día tenemos a uno de nuestros investigadores titulares, al doctor Cristóbal Galván Malagón, que nos va a hablar sobre contaminación en el continente antártico. El doctor Galván Malagón tiene una trayectoria muy extensa en Antártica, desde la realización de su maestría y de su tesis doctoral, hasta hoy día como investigador independiente, lleva muchos años en el continente, muchas campañas en el cuerpo, es un veterano de guerra, como decimos por ahí, y tiene mucha experiencia sobre todo con contaminantes orgánicos persistentes, su transporte desde distintas partes del globo, especialmente desde los océanos y desde Sudamérica, hasta el continente antártico, en particular hacia la península antártica. Esta sesión está siendo grabada, yo voy a moderarla y en la medida que ustedes vayan teniendo preguntas, les pido por favor que las vayan dejando en el chat. Yo voy a ir registrando esas preguntas, ya sea al final de la presentación del doctor Galván Malagón, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Eso, Cristóbal, el estrado es todo tuyo. Ya. Bueno, gracias Eduardo por esta maravillosa presentación. Valga la redundancia que nos conocemos hace rato, entonces me conoces casi mejor que yo ya. Bueno, lo primero agradeceros a todos que os hayáis tomado el tiempo, que seguro que hay cosas más interesantes que hacer un miércoles a las 6 de la tarde, como por ejemplo, no sé, leer un libro, para poder estar acá en esta charla. Bueno, lo primero, comentar que, claro, el título de la charla es un título más bien genérico, donde digo contaminación antártica, pero obviamente me voy a centrar en los compuestos que veo en mi línea de investigación. Entonces voy a explicar un poco, a grandes rasgos, un poco algunas generalidades del tema de contaminantes en Antártica, de contaminantes orgánicos persistentes, pero también explicando un poco qué son, algo de historia un poco en relación a la Antártica, porque es bien curioso y se van a dar cuenta de que hay una serie de saltos temporales donde no se hacía nada y era porque todo esto venían parado por una serie de tratados. Y después voy examinando, por ejemplo, evidencias de ocurrencia, ya sea en diferentes matrices, y algunas cosas que he considerado interesantes mostrar en cuanto a efectos. Es muy difícil en una charla de 45 minutos, una hora, poder condensar todo, así que les pido disculpas si se me olvida algo, pero bueno, en la página web de Polarix está mi correo, me pueden escribir para cualquier pregunta. Así que, sin más, vamos a empezar con esta charla. Entonces, lo primero es saber qué son los contaminantes orgánicos persistentes, ¿no? Bueno, son compuestos que son de origen antropogénico, es decir, no son naturales, y eso es bien importante porque a diferencia de los metales pesados, por ejemplo, o otros contaminantes quizás más clásicos o más conocidos, estos pueden estar en el suelo a diferentes concentraciones. La acción del hombre lo único que puede hacer es liberarlos, pero la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma y los metales no se degradan, ¿ya? Por regla general, los compuestos orgánicos se pueden degradar, están basados en carbono e hidrógeno y a veces algunos otros elementos, pero principalmente carbono e hidrógeno. Y lo que tienen de particular estos contaminantes orgánicos persistentes, de ahí su nombre, es que son resistentes a la degradación, tanto química, biológica como fotolítica. Aunque ahora hay toda una línea de investigación que se está abriendo, porque hay algunos que sí se ha visto que se pueden degradar en el medio ambiente, sobre todo por acción bacteriana. Aunque en esta charla no me voy a centrar en eso, pero sí es conveniente decirlo. Además, tienen un potencial bioacumulativo importante. ¿Qué quiere decir esto? Que como no se degradan, o se metabolizan muy poco, cuando un animal se come a otro, los contaminantes que están dentro de ese animal, esa carga se va a transmitir al que lo consume. Y eso también es súper importante, porque eso hace que potencialmente incluso pueden llegar al ser humano. Y de hecho de ahí nació toda esta historia de los contaminantes orgánicos persistentes. Y además, debido a sus características físico-químicas, se pueden transportar desde el sitio desde donde fueron originados. Y esto es bien curioso y bastante importante, porque te puedes encontrar un contaminante orgánico persistente que se haya aplicado en Estados Unidos y te lo puedes encontrar en el Ártico, donde a lo mejor nunca se ha aplicado. Entonces, tienen también de forma importante, porque claro, ¿por qué nos preocupamos si son unos compuestos que no se degradan, que son persistentes, que se pueden bioacumular, que se pueden transportar a larga distancia? Entonces, ¿por qué nos preocupan? Bueno, porque además
está demostrado que son muy nocivos y tóxicos. De hecho, hay algunos, como por ejemplo las dioxinas, que está dentro de los tóxicos más nocivos que se conocen, e incluso son cancerígenos, de tipo 1 según la IARC. Entonces, cuando nosotros queremos ver cuál es el destino ambiental, es decir, dónde los podemos encontrar, tenemos que irnos a las propiedades fisicoquímicas de estos contaminantes. Y dentro de estas propiedades fisicoquímicas, según las constantes de partición que van a tener, ya sea el octanol aire, el octanol agua, que son estas que se ven acá, voy a aprovechar para usar el puntero, tenemos, flecha. Tenemos aquí, bueno, no funciona, pero tenemos el los KW, que es el aire-agua, el octanol aire y el KW. Como vemos, estos compuestos están distribuidos a lo largo. Aquí hay varios, ahí están los clorobencenos, los PCBs, las dioxinas y los furanos y los hidrocarburos policíclicos aromáticos, que no son un POP, pero es un compuesto semivolátil que también se encuentra en Antártica. Y como vemos, tienen todo un rango de propiedades físico-químicas que van a hacer que los podamos encontrar en diferentes partes, ¿ya? Es decir, podemos encontrar compuestos que son muy volátiles, pueden ser poco solubles y son poco hidrofóbicos, y los vamos a encontrar principalmente en la fase gas. Si son más solubles, los vamos a encontrar preferencialmente en la fase agua, es decir, en el agua del mar, o si son muy hidrofóbicos, lo más probable es que la mayor concentración se pueda encontrar asociada a las partículas, a los suelos, a los sedimentos o a la biota, depende de lo que haya en esa zona. Pero la otra pregunta es, ¿cómo alcanzan estas zonas polares? Bueno, si ya sabemos que se transportan a larga distancia y hay una serie de procesos que van a favorecer este transporte, y tenemos dos principalmente. Uno es la destilación global, que son compuestos que, si son poco volátiles, van a tener una baja movilidad y entonces no se van a ir muy lejos de aquella zona de aplicación, pero nos podemos encontrar que hay compuestos que tienen elevada movilidad y pueden transportarse miles de kilómetros a través de las masas de aire. Pero además de esta destilación que va a generar como patrones, tenemos otro proceso que es el efecto saltamontes, y que además, ¿qué es lo que hace este proceso saltamontes? Pues que compuestos que eventualmente no se van a transportar dando un solo salto, sino que van a ir saltando. Y se van a ir transportando porque van a sufrir procesos de volatilización y deposición sucesivos, y que tienen que ver con la temperatura ambiental y del suelo también. Hay todo un balance ahí con las temperaturas. Ahora, tenemos compuestos que en bajas latitudes, por ejemplo, va a predominar la evaporación sobre la deposición. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a las elevadas temperaturas, como son semivolátiles, van a tender a evaporarse. Entonces ese proceso va a predominar por sobre la deposición. Y cuando llegan a altas latitudes, ¿qué es lo que va a predominar? Va a predominar el proceso de deposición por sobre la evaporación. ¿Por qué? Porque la temperatura es más fría. Esto es como un breve resumen. Hay más factores, ¿no? Pero principalmente tiene que ver con la temperatura. Entonces seguimos. Si nosotros vemos, podemos entender que llegan a la Antártica entonces. Entonces, si nosotros nos vamos a los estudios publicados en Antártica, y aquí pongo un par de ejemplos de un contaminante orgánico persistente, el lindano, ¿ya? Nosotros nos podemos encontrar de que incluso las masas de aire de Antártica presentan concentraciones diferenciales de lindano. Aquí hay pocas muestras, pero aquí lo que se ve es que cuando las muestras proceden de zonas de agua, principalmente en el interior de la Antártica, como se puede ver acá en el mar de Weddell, ¿ya? En donde pone WBS, vemos que las concentraciones son muy bajas. Cuando vienen influenciadas por la corriente circumpolar antártica y probablemente por transportes desde más allá, a nivel continental, tenemos concentraciones relativamente elevadas, y una de las cosas que nos llamó la atención es que cuando estos contaminantes venían incluso del interior de la Antártica, estábamos identificando procesos de evaporación de contaminantes en el interior de la península antártica, y de hecho presentaba las concentraciones más altas. Esto ya nos llamó la atención en aquel momento. Esto es un artículo que publicamos, si no me equivoco, en Atmospheric Chemistry and Physics, en 2013. ¿Ya? Si nos vamos a otro proceso, este es un trabajo que se hizo en Troll Station, que es una base noruega, y donde se encontraron que había concentraciones relativamente elevadas en algunas muestras, concretamente en esta del 9 de agosto al 16 de agosto, y cuando examinaron el movimiento o el origen de las masas de aire, vieron que provenían principalmente influenciadas por la zona de
del continente sudamericano, principalmente de Chile y Argentina. Y se encontraron concentraciones relativamente altas de HCB y de lindano. Y esto llamaba un poco la atención cuando por regla general eran relativamente bajas. Por lo tanto, sí se ve que dependiendo de la época del año y dependiendo del origen, pueden llevar concentraciones diferenciales de contaminantes. Lo cual ya nos indica un poco de la posible influencia de las zonas circundantes. Ahora, ya sabemos que llegan allá, sabemos que los encontramos, se ha identificado la vía principal de transporte. Hay otras vías de transporte, pero quizás la más importante es la atmosférica, y es la que ha sido demostrada a la fecha de forma más clara. Y viendo un poco la historia, si volvemos a esta primera diapositiva, donde habla de los COPs, por primera vez, de los contaminantes orgánicos persistentes, bueno, los primeros PCB se manufacturaron en 1929, en 1966 ya se detectó en los grandes lagos, es decir, ya estaba en el medio ambiente dando vueltas, y posteriormente se empezaron a prohibir. Entonces, si nosotros vamos a la Antártica, nos vamos a nivel global, ya en 1970, en esa década, se empezaron como ya se sabía del efecto de estos contaminantes y de la toxicidad que podían tener asociada, empezaron a haber iniciativas a nivel mundial para reducir tanto la producción como su uso, ¿ya? De hecho, posteriormente, en 1995, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente evaluó la docena sucia. ¿Qué es la docena sucia? La docena sucia son 12 familias de compuestos, están los PCBs, están los HCHs, hay varios, está el DDT, están las dioxinas, los furanos, que se les llama la docena sucia en la traducción al español. ¿Por qué? Porque son contaminantes que cumplen con estas características de los orgánicos persistentes. En el 2001 ya se firma, bajo el amparo del NUMA, la Convención de Estocolmo, y en 2004 entra en vigor. Y claro, si sabemos que se transportan, ya las autoridades que están trabajando en Antártica ya empiezan a tratar de investigar cuáles son los efectos o la posibilidad de que se acumulen en Antártica. En el 2002, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP, o NUMA en castellano, hicieron como una revisión de las primeras 26 sustancias tóxicas que podían llegar a la Antártica, entre ellas los 12 contaminantes orgánicos persistentes. Es decir, revisaron la evidencia publicada desde 1979 a 1998. Posteriormente, hubo una reunión de una serie de un comité que se dedicaba a revisar los contaminantes orgánicos persistentes en zonas polares, y esto se realizó en Génova, Suiza, pero fíjense los datos, cómo van saltando. Desde 1970 ya pasaron 35 años, ¿ya? En el 2006, el SCAR establece un grupo de acción que se llama Contaminantes Ambientales en Antártica, para aumentar el entendimiento sobre estos microcomponentes en ambientes polares, y ya se publica un reporte de este Environmental Contaminants in Antártica en el 2009. Es decir, ya nos estamos acercando mucho a donde estamos ahora. Y en el 2018, por fin, se vuelve a crear otro grupo de acción que fue aprobado relativamente hace poco, estamos hablando de 3 años, que tiene como finalidad permitir y facilitar esta monitorización de contaminantes en la región antártica. Entonces, sabemos que llegan a la Antártica, sabemos que llegan a zonas polares, pero tenemos que ver dónde lo encontramos y cómo lo podemos encontrar, ¿no? Y aquí hay un esquema general de cómo es el proceso biogeoquímico de estos contaminantes una vez llegan a la Antártica. Entonces nosotros sabemos que lo podemos encontrar en el aire, en la fase gas, lo podemos encontrar asociado a las partículas del aire, que son los aerosoles, pero no se quedan ahí, sino que se intercambian con las diferentes matrices ambientales, ya sea por intercambio difusivo, estos gases que están disueltos en el aire, pueden disolverse en el agua por diferencias de presión parcial, básicamente, o pueden depositarse asociados a partículas o a la lluvia, que es, para que se haga una idea, los que viven en Santiago o los que conocen el smog de Santiago. En Santiago, cuando llueve, por ejemplo, durante el invierno, al día siguiente el cielo está súper claro y súper limpio. ¿Por qué? Porque no hay material particulado en el aire, o está mucho más limpio, y eso es por efecto de esa deposición húmeda, porque la lluvia ha arrastrado todos esos contaminantes que están en el aire asociados a las partículas. Y en el agua es un proceso relativamente parecido. Tenemos una fase disuelta, una fase particulada.
que son estos aerosoles que han caído, pero ya entra un componente biológico importante que es el plancton, donde hay procesos de acumulación y procesos de exportación vertical hacia lo que se puede considerar que son estos sumideros finales, por decirlo de alguna manera, que son los sedimentos marinos, que tampoco están así. A medida que se va investigando, gracias a los avances en logística, se ha visto que incluso se pueden volver a levantar con ascensión de masas de agua. Aquí es un poco, muestro el ejemplo de 2 campañas en las que trabajé en su momento, son las 2 primeras campañas que estuve en Antártica. Una fue la campaña de SASI en azul y otra fue la campaña Athos 2. Athos 1 fue en el Ártico. Y un poco cómo tomamos estos contaminantes, pero tampoco me voy a parar mucho, a no ser que tengan alguna duda concreta. En las preguntas podemos volver sobre cómo se muestrean, pero no creo que sea lo prioritario ahora para esta charla. Entonces, lo primero son, para mí, entender los procesos de intercambio de agua, de acumulación en el fitoplancton y cómo esto podría afectar o cuál es el rol de la biota. Y estas 2 preguntas que son las que yo me planteo al final. ¿Qué pasa en los procesos de acumulación y qué pasa en los procesos verticales? Entonces, nosotros tenemos resultados, y estos fueron publicados en 2 artículos en 2013. Tenemos resultados de fase gas en diferentes sitios de Antártica, y estos que ven acá son en Isla Livingstone. Estos fueron tomados por una compañera, por Ana Caberrizo, que estuvo haciendo una campaña terrestre allá. Y tenemos resultados de agua en la misma zona. Aquí se ve más o menos la magnitud y en colores se ve, el más clarito son hexaclorociclohexanos, en intermedio se ve el hexaclorobenceno y en más oscuro la suma de unos 30 ppb, si no me equivoco, 27. Entonces lo primero que hacemos es estimar el ratio de fugacidades. ¿Qué es el ratio de fugacidades? Bueno, una forma de resumirlo es la diferencia de presión parcial de este contaminante en el agua y en el aire. Entonces lo primero que hicimos fue ver qué es lo que pasaba. ¿Se volatilizan? ¿Están en equilibrio o están en deposición? Bueno, todas las muestras, cuando lo relacionábamos con la latitud, nos damos cuenta que presentan deposición. Y esto es bien interesante. Esto es una muestra y estos son todos los PCBs. Una muestra, todos los PCBs, una muestra, todos los PCBs, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que necesitábamos, o por lo menos, ya sabemos que hay deposición, pero ¿qué es lo que puede causar esta deposición? Si estamos hablando de presiones parciales, quiere decir que algo tiene que estar eliminando estos PCBs, porque si no, el sistema tendría el equilibrio. Entonces, lo que hicimos fue comparar estos flujos de esta razón de fugacidades con la hidrofobicidad de los compuestos. Y lo que nos encontramos es que a medida que iba aumentando la hidrofobicidad, iba aumentando la deposición. Y esto es súper importante, porque eso quiere decir que hay un factor biológico o algo, o materia orgánica, que hay en el agua que está secuestrando estos contaminantes y que no permite que se establezca un proceso de equilibrio. Y esto es lo que se pasó a denominar como bomba biológica para POPs, que es un símil con la bomba biológica de carbono que se conoce en Antártica, de hecho, para el carbono, por ejemplo. Con la proteína primaria se fija CO2 en forma de carbono. Cuando este fitoplancton crece, se va a las profundidades y se exporta el carbono a la profundidad, de forma relativamente resumida. Entonces ya sabemos que principalmente hay una predominancia de esta deposición. Ahora podemos continuar y aquí con las mismas masas de agua que habíamos muestreado, más un set de datos muy grande que teníamos de fitoplancton, donde aquí se muestran algunos resultados, no se muestran todos, ¿ya? Porque en verdad no entraban todos los gráficos. Nos dimos cuenta de que vamos a ver si se acumulan o se bioconcentran en la biota. ¿Y cuál es el primer paso para saber si se bioconcentran en la biota o no? Examinar los productores primarios. ¿Cuáles son los productores primarios en Antártica principalmente? O sea, hay macroalgas, pero los que están distribuidos en el océano es el fitoplancton, ¿ya? Entonces, ¿qué nos encontramos? Bueno, lo que hicimos es ver la concentración que nosotros nos encontrábamos en el fitoplancton, aquí la pusimos en escala logarítmica, enfrentada a la biomasa de fitoplancton que nosotros podíamos encontrar en la columna de agua. Y esto también llamaba la atención. ¿Por qué? Porque veíamos que a concentraciones más bajas había una mayor biomasa. Y esto llama la atención, ¿no? Porque
quiere decir que cuando hay poco fitoplancton, ¿ya? Perdón, cuando hay mucho fitoplancton las concentraciones son más bajas y viceversa. Cuando hay poco fitoplancton las concentraciones son más altas, o sea que hay un secuestro. Entonces lo hicimos para varios compuestos, en este caso arriba a la izquierda es el hexaclorobenceno, el PCB31 a la derecha, abajo a la izquierda el PCB 99-101. ¿Por qué ponemos 99-101? Porque cuando hacíamos cromatografía de gases, para diferenciarlos, estos dos compuestos coeluían, entonces los tomamos como uno solo, que además son muy parecidos desde el punto de vista físico-químico, y el PCB 183. Entonces teníamos compuestos muy poco hidrofóbicos y compuestos más hidrofóbicos. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que cuando comparábamos las pendientes que se generaban de estas relaciones entre la concentración del fitoplancton y la biomasa de la columna de agua, veíamos que esta pendiente, el inverso de esta pendiente, se correlacionaba con el KW. Entonces, esto, la información que nos da es que estos contaminantes, a medida que son más hidrofóbicos, se acumulan mucho más rápido en el fitoplancton, es decir, se acumulan mucho más que más rápido. Y eso es súper interesante porque, si se fijan con lo que vimos acá, hace sentido. Es decir, hay un mayor secuestro por parte del fitoplancton y hay unos mayores flujos del aire al agua por parte de los contaminantes. Y además es algo muy parecido a lo que se encontró en el Mediterráneo. O sea, no era un proceso que solo hubiera en Antártica, sino que en el Mediterráneo también se encontró un proceso similar. Mucho más marcado, pero en la Antártica tenemos que tener en cuenta que trabajamos en concentraciones mucho más bajas. Ahora, llegan al agua, se bioconcentran a diferente velocidad o a diferente tasa, los más hidrofóbicos más rápido que los menos hidrofóbicos. Ahora, hay procesos de bioacumulación, que es cuando alguien o un animal se alimenta del fitoplancton, entonces nos encontramos con el krill. El krill es un depredador y es la base de la cadena trófica antártica, es como el punto de salida de los contaminantes hacia otras zonas, hacia otros niveles tróficos, ya sea ballena, ya sea peces, pingüino, etc. Entonces nos encontramos que podíamos encontrar, aquí no se asusten por los números, porque están en base al peso lipídico. Entonces, para que se hagan a la idea, el peso lipídico de estos contaminantes, si nosotros tenemos una célula de fitoplancton que pesa 1 gramo, estoy exagerando, la cantidad de grasa que va a tener el fitoplancton es muy baja, ¿vale? Y lo mismo con el krill. Entonces, por eso nos dan estas cantidades de 12.000 picogramos por gramo. ¿Por qué? Porque no lo está refiriendo a 1 gramo de animal, sino lo está refiriendo a 1 gramo del lípido que hay en el animal. Y este es un artículo que publicamos, si no recuerdo más, en 2015, donde nos encontramos dioxin-like PCBs, es decir, PCBs similares a dioxinas, nos encontramos PCBs también, y lo que hicimos fue, primero vimos la bioconcentración, que sabíamos que existía entre el fitoplancton y el krill, entre el fitoplancton y el agua. Luego vimos la bioacumulación, y esto es lo que nos llamó la atención, y es que sí encontramos que había una relación importante entre los factores de bioacumulación estimados, que es básicamente la razón entre la concentración en el krill y en el fitoplancton, y vimos que más o menos cumplía un equilibrio, es decir, había, de alguna manera, este krill estaba bioacumulando en función de la hidrofobicidad del compuesto. Y luego nos encontramos a la hora de calcular el factor de la razón entre la concentración del agua y en el krill, vimos que no había una gran relación acá. Entonces esto nos llamó la atención. Es decir, la vía de entrada era el fitoplancton acá. Y nos encontramos algo similar a lo que se encontró, por ejemplo, en el lago Maggiore, en Italia. Y esto es indicativo de que es un proceso que puede ocurrir no solo en Antártica, sino en otras zonas. Esto es importante también porque hace que pequeños conceptos que se van sacando en diferentes ambientes, al final uno se da cuenta de que son bastante comunes entre diferentes ambientes. Más o menos marcados, pero es interesante tenerlo claro. Entonces nosotros sabemos que se bioconcentran, no se bionifican, por lo tanto queda una pregunta, se van al fondo, ¿qué pasa en la columna? Y esta es la pregunta que yo dejo planteada. ¿Y por qué la dejo planteada? Porque mi línea de investigación se está centrando en esto ahora. Yo ahora
mi línea de investigación individual más allá de Polarix, donde trabajamos en lo que es el transporte, pero sí me interesaba que ustedes conocieran mi línea de investigación principal. A mí con lo que estamos ahora trabajando, que es en el Fondefit que tengo actualmente, que fue financiado el año pasado, lo que queremos estudiar es cómo estos contaminantes se van al fondo mediante el uso de trampas de sedimento, es decir, que logísticamente es un desafío, y también cómo se van acumulando a medida que vamos subiendo la cadena trófica. Porque lo que sacamos al final de estos resultados es que del fito al krill no hay una alimentación, sino que el krill está más o menos equilibrado con el medio, y queremos saber qué pasa con esta matriz de fito. Es decir, cuando hay blooms de algas muy importantes, por lo tanto se produce una mayor exportación, ¿eso en cierto modo podría proteger a la cadena trófica de estos contaminantes? Esa es una pregunta súper importante y que queda por resolver. Además, hay preguntas que han surgido en los últimos años sobre el efecto de las bacterias que se encuentran en la columna de agua y cómo son capaces de degradar estos compuestos, teniendo en cuenta que estos compuestos se degradan de forma muy débil. Entonces, lo que a mí más me interesa acá, y es la otra pregunta, es saber cuánto se está yendo al fondo y hacer como una especie de balance de masas, un modelo, para poder estimar cuáles podrían ser el destino final de estos contaminantes en la Antártica con las condiciones que tenemos ahora mismo. ¿Ya? Y si uno hace un modelo, podría incluso llegar a preguntarse qué podría estar pasando en un contexto de cambio climático, de cambio de movimiento de masas de aire, etc. Entonces ahora vamos a ver, hay efectos, porque claro, estamos hablando de que están allá, de que llegan, de que se acumulan o no se bioacumulan, se bioconcentran, pero todo esto también tiene que tener una relación con qué es lo que le puede pasar a la fauna que está allá. Entonces, nosotros podemos ver, lo primero es saber, bueno, lo encontramos en animales invertebrados, lo encontramos en fitoplancton, bueno, también lo encontramos en pájaros, y en pájaros que se pueden, que viven en la zona y que se alimentan en la zona, como en el caso del escúa o en el caso de la gaviota dominicana, si no me equivoco. Entonces vemos que hay niveles importantes también en nanogramos por gramo de lípido. Además vemos que hay un impacto. Este es un trabajo de Solange Jara, que publicaron en Polar Record, y hay otro trabajo parecido que publicamos con Gustavo Chian en pingüino, en dos especies más de pingüino, esto solo con pingüino Adelia. Y lo que vimos es que había una relación entre las concentraciones de algunos contaminantes, en este caso de los PCBs, por ejemplo, con la aparición de coproporfirina, uroporfirina y protoporfirina en las heces de los pingüinos. Es decir, la aparición de estas porfirinas indica que hay un proceso inflamatorio importante y por lo tanto se está produciendo la activación metabólica de la generación de porfirinas como parte del efecto que podrían tener estos contaminantes sobre estas especies. Entonces esto también es importante. También se vio esa relación con los DDTs, porque hay que tener en cuenta que estos animales, hacer estadística con un solo contaminante no tiene sentido, ya que ellos están expuestos a múltiples mezclas de contaminantes. Entonces esto también es súper importante tenerlo en cuenta, que tener un resultado para un compuesto es súper bueno desde el punto de vista del conocimiento, pero es súper importante también tener en cuenta que, ¿cómo podríamos decirlo? Que las mezclas complejas van a tener un efecto sobre estos contaminantes que puede ser mucho mayor que de por sí en cada uno individual. Y además estos son concentraciones que son ambientalmente relevantes. ¿Qué queremos decir con concentraciones ambientalmente relevantes? Que eso es súper importante, porque yo puedo coger y hacer un experimento con fitoplancton y tirarle 10 nanogramos de PCBs. Obviamente que voy a encontrar un efecto, pero es una concentración muy alta y que a lo mejor difícilmente puede ser alcanzada en la zona. En ballenas también, aquí tengo unos resultados que, oh, qué pena que no se ve. Espera, vamos a ponerlo más chico para que se vea bien. ¿Ya? Ahí.
Entonces aquí tenemos unos resultados de las concentraciones temporales que se han encontrado en ballena minke y también en ballena jorobada. Y como vemos, obviamente se dejaron de producir estos compuestos y obviamente las concentraciones van a bajar poco, y se ve cómo han pasado allá por los años 80, cuando yo tenía 3 añitos, podíamos ver que había concentraciones relativamente elevadas de hexaclorobenceno, por ejemplo, que es un compuesto que está totalmente distribuido por todo el mundo, sobre todo a nivel atmosférico. Había DDTs, que esto es un compuesto que se ha usado incluso en personas hasta bien entrados los 90. Y también estaban los PCBs, los HCH, que aquí no se ven, son concentraciones relativamente bajas. Luego vamos a ver por qué casi no se ven. Y los clorobencenos, que son algunos pesticidas, como el eldrin, el dieldrin, etcétera, que incluso algunos se usan actualmente en algunos casos. Y cuando vamos, y estos datos están hasta 2005, es decir, estamos hablando de hace unos cuantos años, al menos casi más de 15 años, ¿vale? Ahora, cuando nos vamos a concentraciones a otra especie, como es la ballena jorobada, donde hay pocos datos, porque al final uno tiene que tener en cuenta que la logística es súper complejo. Trabajar con ballenas no es trabajar con fitoplancton, y esto le agrega valor a estos datos. Pero si vemos que, por ejemplo, el hexaclorobenceno se sigue manteniendo en torno a 200 en el año 2008, y si nosotros nos vamos acá, no es muy diferente a lo que nos encontrábamos en el año 2000, ¿ya? No sé si se ve el cursor, Eduardo, si me puedes decir, porque a veces yo puedo pensar que no, pero bueno, creo que sí que se ve, ¿no? Y lo que también podemos interpretar es que aparecen otras concentraciones, como por ejemplo los HCH, que son los pesticidas, donde está el lindano, que también se aplicaba a las personas durante mucho tiempo. De hecho, era parte del Tanax, junto con el DDT. Entonces, vemos que estas concentraciones todavía siguen siendo importantes. Ahora, cuando uno quiere ver los efectos, no es lo mismo trabajar con fitoplancton, por ejemplo, o trabajar con pájaros, que trabajar con ballenas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trabajan con líneas celulares, por ejemplo, de ballenas. Este es un trabajo que publicó Manner junto con la directora del SCAR, del IMPACT, del SCAR, del grupo de contaminantes, donde ellos vieron que exponiendo fibroblastos de ballena, era una línea celular de fibroblastos de ballena antártica, de ballena jorobada, vieron que cuando uno lo exponía a concentraciones crecientes de hexaclorobenceno y hacía el ensayo ¿cómo se llama? El ensayo de la cometa de DNA en células, se veía que aumentaba la intensidad de la cometa, la intensidad de esta cola que indica degradación de DNA, se veía que aumentaba considerablemente ante una exposición relativamente alta, que eran 10 microgramos por litro, y también se veía, ese mismo efecto se veía cuando uno iba aumentando. Ahora, las diferencias significativas se encontraron entre el control y el 10, pero sí, cuando uno muestra todos los datos, vemos que va aumentando, ¿no? Y incluso se encontraron diferencias en la viabilidad celular con exposiciones relativamente cortas, de 3 horas, 6 horas y 24 horas, donde vimos que en 3 y 6 horas ya había diferencias significativas ante bajas exposiciones, ya sea para la actividad metabólica, y en el caso de la integridad celular solo se vio en las primeras 3 horas, pero sí parece ser que hay un efecto cuando hay una exposición a este contaminante. En este caso, recordar que es solo uno, que es el hexaclorobenceno. Y lo mismo se veía también cuando lo que hicieron es estudiar la actividad desoxigenasa mediante la medición de EROT en células epidérmicas de ballena, y lo que se encontraron, y aquí se ve muy bien, es que a medida que aumentaba la concentración de PCBs en esas células epidérmicas, aumentaba este tipo de actividad dentro de lo que es la célula hasta un límite. De hecho, acá, a partir de 60, ya había una mortalidad celular y desaparecía todo tipo de actividad metabólica. Y sin embargo, con la glutatión sintetasa, que es parte de la ruta metabólica, se veía cómo se empezaba a activar en las concentraciones más bajas. Si nosotros vemos el EGI, lo que vemos es que necesitabas concentraciones muy bajas para activarla, y una vez se activaba, se daba la respuesta que nosotros vemos en la aero. Pero había una gran resiliencia por parte de las células. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Porque hablar de esta relación metabólica puede ser más complejo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que
las células de la piel de la ballena, por ejemplo, que es un ejemplo para poder estudiar, porque uno no puede meter una ballena en un acuario, o sea, ya hay temas éticos y hay temas logísticos, obviamente. Uno cuando hace estos experimentos lo que se encuentra o lo interesante de estos experimentos es ver si realmente hay un efecto. Y lo que se ve es que a bajas concentraciones no se produce, no se destaca, pero cuando uno sube las concentraciones de estos contaminantes, aparece esta actividad. Entonces, esto también es interesante. Entonces, yo con esto ya acabo, si no me equivoco, y espero haberles hecho como una pequeña foto de todo. Eh, no sé si hay hartas preguntas o no. Quizás no lo que Ten- pueda decir. sí, tenemos. Gracias Cristóbal por la presentación, Genial. súper interesante el tema. Perdón que hable muy rápido. Hablo muy rápido cuando hago presentaciones, es un error. No, está súper bien. No. Yo creo que estuvo muy clara tu presentación y efectivamente tenemos varias preguntas que fui registrando acá en mi torpedo. Óscar Espinosa pregunta si en tus estudios también han evidenciado la presencia de microorganismos como bacterias, levaduras, etcétera, que acumulan PCBs o no es significativo en ese tipo de organismos. Es más, quizás yo creo que se refiere a si es que son más significativos en organismos mayores, macroorganismos en vez de microorganismos. Mira, la verdad es una muy buena pregunta porque ataca un poco a lo que os planteaba, ¿no? Del rol de los microorganismos en la biogeoquímica de estos contaminantes, ¿no? Entonces, uno lo que sí se sabe que hay hongos que son capaces de degradar estos contaminantes. De hecho, si no recuerdo mal, hace unos años leí un ejemplo de un piloto de un hongo que era capaz de degradar PCBs, tenía esa capacidad metabólica, pero de ahí a medirlo en organismos o en el ambiente todavía no lo hemos hecho. No conozco a nadie que lo haya hecho, probablemente es porque tenga que tener tenga algunas implicaciones logísticas que hagan que no sea tan fácil, ¿ya? Claro. Entonces, En ese sentido no se sabría, entonces, como para ir a no la se pregunta de sabría. Oscar, si es Puede que haber una son evidencia de capaces que o no sí. de acumular PCB o no. Claro, o sea, obviamente seguro que son capaces de acumular porque a fin de cuentas un hongo es materia orgánica y estos contaminantes son hidrofóbicos, ¿no? Entonces, si está ese hongo Claro, en ese ambiente acuático, es muy probable que lo acumule. El problema es, ¿podremos detectarlo por tamaño o lo claro, vamos a meter en ese pool de carbono que nosotros vamos a encontrar? Porque al final uno ve digamos que el microplancton o el bacterioplancton, al final uno lo toma como un pool de carbono que está flotando en el agua en forma particulada, que está vivo, a diferencia de la materia particulada muerta, que es la que está cayendo, por ejemplo. claro, Entonces, podría ser interesante examinarlo, pero no sé si podríamos diferenciar si es un hongo lo que estamos midiendo o si es claro, no sé, una pseudomona o es una diatomea, por poner un claro. ejemplo. O sea, sin duda que sí, porque se han hecho estudios sobre comunidades planctónicas, pero es un poco caja negra en el sentido de que no están desagregados por qué tipo de microorganismos, ¿no? Una cosa así, ¿no? Claro, porque yo al final puedo coger y digamos, ya, tengo un turro de plata, voy a secuenciar todo lo que hay ahí, pero tú tampoco puedes saber cuánto contaminante hay asociado a cada taxa que tú te vas a encontrar. Claro, claro. Eso también te provoca un tema de incertidumbre. Claro, perfecto. Tenemos otra pregunta. Francisca Arce nos pregunta si se ha estudiado si los COPs se bioacumulan en peces y de ser así, si es que existe algún tipo de tejido u órgano donde se acumulen con mayor preferencia. Mira, es una súper buena pregunta, porque estos compuestos son hidrofóbicos. Entonces, y además son lipofílicos, ¿ya? Es decir, se van a disolver mejor en grasa que en agua. Y Claro, dentro del tejido, en peces lo hay, de hecho, y dentro del tejido lo más probable es que uno encuentre mayores concentraciones en aquellas partes del tejido que tienen un mayor porcentaje de grasa. En el caso de peces antárticos hay un trabajo de Corsolini en Isla Arley. Corsolini es una investigadora italiana. ujú, Y ¿qué es lo que hacen? Ellos no diferencian si hay un organotrofismo. ¿Qué entendemos por organotrofismo? Que un contaminante se acumula diferencialmente en ese tejido, pero lo que sí se encuentra normalmente es una asociación entre la cantidad de grasa y la cantidad de contaminantes que podemos encontrar. Ahora, claro, en peces lo ideal sería poder tomar el pan, lo equivalente al hígado,
o sea, lo equivalente, no, el hígado del pescado, tomar el cerebro y tomar el músculo, pero también tenemos que pensar que en los peces antárticos el porcentaje de grasa igual es alto en el músculo. Claro, Entonces, a lo mejor no habría esas diferencias tampoco comparado con el hígado, claro, que es un tejido que igual tiene bastante grasa. claro. Claro. O sea, paté de pez antártico no Bate puede de no pez ser antártico. no conveniente. No conveniente, tal cual. Eso. Súper bien. Tenemos más preguntas. Erna Frins nos pregunta si es que los resultados que tú muestras, Cristóbal, son a partir de qué fracción de la columna de agua, o se han medido a diferentes alturas la columna de agua, o eso, un poco apelando un Es poco a súper buena esa pregunta. a la distribución, ¿no? En la Es súper columna de buena agua. esa pregunta, porque logísticamente es súper difícil muestrear agua de 200 metros de profundidad. Y ese es un desafío que a día de hoy no es fácil de solucionar. Normalmente cuando uno mide el intercambio, Claro, siempre toma agua que está por lo menos por debajo 5 metros, ¿ya? De la superficie. ¿Por qué? Porque se supone que ese es el límite de la capa de mezcla gaseosa. Entonces, así tú puedes claro, eliminar ese factor de la zona donde se está mezclando y donde se está produciendo el intercambio, ¿no? claro. Entonces, es interesante la pregunta porque ese es uno de los desafíos que nos planteamos ahora. Para que te hagas una idea, ¿cómo se llamaba la persona que preguntó? Erna, Erna. Para que te hagas una idea, nosotros para tener una señal para poder detectar contaminantes orgánicos tenemos que filtrar en torno a entre 200 y 400 litros de agua. Logísticamente es muy difícil sacar 400 litros de agua de aguas profundas. Entonces, uno normalmente usa el agua superficial para hacer estas estimaciones. Ese es el punto. claro. Y Ideal sería poder superficial ahí, subsuperficial. Cristóbal, sería entre 5 y 10 metros de profundidad, algo así. Sí, normalmente entre 5 y 15, depende un poco del Ya, colector que tenga el barco para el continuo de agua. O si ya, tú tienes la capacidad de enterrarlo a 25 metros, claro, sería genial. Por ejemplo, en estudios que hemos hecho, que no he mostrado acá porque no tiene nada que ver, en el lago Panguipulli, por ejemplo, estábamos tomando agua por debajo de los 20 metros. ¿Pero por qué? Porque logísticamente pudimos hacerlo porque había una tubería de toma ahí y claro. podíamos muestrear esa agua. Claro, y en el sentido funcional de esas aguas superficiales que uno toma muestra, tú dices que son relevantes porque es donde la mayor parte del intercambio ocurre, Se va a ¿verdad? dar, claro. Al mismo tiempo pueden haber algunos otros procesos, como, quizás de origen más biológico, conducido a través de cuestiones más Mira, biológicas, pero más profundo. sí, o sea, seguro. De hecho, por un lado tienes el krill, que ya vimos que bioacumula, y el krill además tiene una distribución bimodal, o sea, tienes un krill que se mueve a nivel superficial y luego tienes que se mueve a profundidad, por Claro, ejemplo. Porque hay animales que migran en función de la luz. Lo que sí se claro, sabe, por ejemplo, es que los primeros metros de la capa fótica, debido a la radiación, y en Antártica en verano tenemos una gran cantidad de radiación, eh, todo lo que es el fitoplancton y los microorganismos tienen daño en el DNA por el efecto de esa propia radiación, porque no tienen mira, además manera de protegerse ante ese daño. De hecho, nosotros el fitoplancton no lo recogemos en superficie, lo recogemos en la zona donde está vivo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno ahí? Con un CTDO, claro, miramos dónde está el máximo de clorofila y claro, con eso podemos asegurarnos tener una buena biomasa de fitoplancton. Ahora, cuando tú tiras la red baja cerrada por la forma en que la tiras, entonces no va filtrando, y cuando tú haces esa recogida hacia arriba es cuando empiezas a filtrar hacia arriba. Entonces empiezas a recoger todo claro. el fitoplancton que tienes colocado en esa zona. Ahora, en Antártica el máximo de clorofila no suele estar profundo, está entre los 20 y los 30 metros. Ah, mira, Entonces tampoco, por lo bastante menos superficial, es bastante superficial. No es como, por ejemplo, en otras zonas porque además el agua es muy transparente, pero cuando se da ese bloom de algas, ese crecimiento, es toda la columna la que se expande. Entonces, lo importante ahí es lo que mostraba en la figura, que es la biomasa total de fitoplancton en la columna de agua. Eso es lo que te ayuda un poco a responder esa pregunta. Pero claro, lo claro, ideal sería poder tener separado por diferentes tipos de masas de agua. claro. Pero logísticamente uno tiene que hacer lo que puede hacer. Claro, existen todavía desafíos logísticos para poder Hay abordar toda la columna de agua toda la en columna ese lugar, digamos. en ese lugar. Tenemos más preguntas. Valentín nos pregunta si la contaminación que tú has observado en Antártica tiene necesariamente origen antropogénico y de dónde proviene. Hipotetiza si es que proviene de grandes ciudades, por ejemplo, y en ese sentido, ¿es viable algún tipo de bioremediación en estos lugares?
No sé si biorremediación, porque las estrategias de biorremediación igual se usan para sitios que están muy impactados. Es decir, cuando tú tienes un suelo muy contaminado o tienes una bahía muy contaminada, por poner el ejemplo de Quintero, Claro, si quieres establecer una estrategia de biorremediación, en verdad vas a trabajar en un ecosistema alterado y en tu estrategia de biorremediación también lo vas a alterar porque vas a introducir especies que te van a permitir biorremediar, claro, ¿eh? Vas a generar una alteración del ecosistema donde tú consideras que ojalá en el futuro se vaya a recuperar una vez se pierdan los contaminantes. ¿Ya? claro, Eso por un lado. Y dos, sí son de origen antropogénico, o sea, el policlorobifenilo, por poner un ejemplo, eh, no se genera solo en la naturaleza. Entonces, si no claro, se genera solo en la naturaleza, tiene que sí o sí ser parte de un proceso de origen antropogénico. ¿A claro, qué me refiero de origen antropogénico? A la fabricación, a la aplicación, a la fabricación y el uso al final. Y además, el uso probablemente en origen en tiempo, desconociendo cuáles eran los posibles efectos que podían tener el medio ambiente. Si tú te pones a examinar, claro, el DDT es un pesticida genial, claro, funciona súper bien como pesticida, pero tu finalidad en aquel momento era solucionar un problema, que era las pestes en los cultivos o en las personas. Ahora, el problema de se va a transportar al medio ambiente, eso surgió después con la evidencia que encontraron los científicos. Y claro. ahí yo recomiendo siempre, y se lo he recomendado a mis antiguos estudiantes de contaminación marina y a los de mi doctorado, que se lean, hay un libro que se llama Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, donde habla de este impacto, de cómo una beluga en el norte podía tener DDTs Claro, en el Ártico. O sea, cómo claro, un contaminante que se usa, o un pesticida que se usa en los cultivos en Estados Unidos, puede claro, ser detectado en una beluga que vive a miles de kilómetros al norte en otra latitud. Entonces, y ahí en ese libro es donde se plantea originalmente, oye, tendremos un efecto nosotros como especie sobre el medio ambiente debido al uso de pesticidas. claro. Eso Súper. es Valentín indudable, también tenía... Oh, no, disculpa. Dale nomás. es indudable que el origen es nuestro, que nosotros somos los autores. Claro. Valentín también tenía una pregunta seguidilla, si es que se sabe qué microorganismos serían los responsables de ello. Creo que lo respondiste parcialmente, ¿no? Que todavía no se sabe, por ejemplo, en el fitoplancton, cuáles son los No. qué taxas, ¿no? Tienes Bioacumulan algunos, preferencialmente, ¿no? claro, tú tienes algunos, hay algunos estudios que lo hacen en función de el diámetro y el porcentaje de carbono, pero son estudios hechos en laboratorio o modelizaciones, pero así en terreno medido es súper Ya, difícil. perfecto. Eh, tenemos otra pregunta. Otra pregunta. Joelvi nos pregunta si es que se ha evaluado la contribución de las especies migratorias en el transporte de PCB, de Mira, PCB esa es poco una muy volátiles buena en la pregunta. Antártica. Es Tú una muy buena pregunta. mencionaste, claro, tú Yo mencionaste la algún vi. tipo de transporte, ¿no? Con aves, pero las escúas locales, ¿no? Pero no migratorias, ¿no? No, pero ahí estaba la gaviota dominicana, por ejemplo. Eh, Mira, es una muy buena pregunta, Joelvis. Obviamente hay lo que se llama un biotransporte, donde las aves son vectores de estos contaminantes y de hecho pueden ser vectores a nivel local. Si se sabe que en las zonas, por ejemplo, donde hay pingüineras, la concentración de contaminantes es mucho más elevada que fuera de las pingüineras. Eso ya está estudiado. O Claro, sea, no es que esté estudiado, ya hay evidencia de esto, probablemente haya mucho más que estudiar. claro, Eh, Obviamente, cuando tú tienes una ave migratoria que además es un depredador tope en su cadena trófica, y esto es súper importante tenerlo en cuenta, va a tener muchos más contaminantes acumulados, y en ese proceso de migración, eventualmente, cuando puede morir, esa carcasa del animal, ese resto del animal que se va a degradar en Antártica, o eventualmente va a poder ser consumido por otro animal en Antártica, va a provocar un aumento de la concentración en el sitio donde está el cadáver, porque estos contaminantes no se degradan y van a quedar ligados a la materia orgánica. Entonces, claro. ahora, cuando tú me preguntas, compararlo con el atmosférico, por ejemplo, o con el transporte hidrosférico, que hay algunos contaminantes que transportan por el agua, la vía más importante de ingreso es el atmosférico, sí o sí. O Ok, sea, en términos como de el cantidad, ¿no? 80%, más Perfecto, del 80%. perfecto. Súper. Tenemos otra. Lorena Rebolleo nos pregunta, ¿qué tan efectiva es la radiación ultravioleta para degradar estos PCBs? Muy baja. Muy baja. Cuando Mira. tú, de hecho, me viene al pelo tu pregunta. Acabamos de publicar un artículo en Environmental Research donde discutimos esto
de cuáles son las posibles vías de degradación de estos contaminantes en la superficie del agua. No es en la Antártica, es en un lago. Y cuando examinamos las constantes de degradación de estos contaminantes, nos dimos cuenta que hay tres procesos principales: la degradación mediada por bacterias, la degradación por hidrólisis y la fotodegradación por acción del ultravioleta o radiación. Cuando tú comparas el porcentaje de degradación en experimentos de laboratorio para contaminantes que se pueden degradar, te voy a poner un ejemplo de los pHs. Los pHs son más eficientemente degradados por una bacteria que por fotodegradación y que por hidrólisis. De hecho, si te pones a pensar, tanto la hidrólisis como la fotodegradación se van a ver muy influenciados por la temperatura. Entonces, en aguas frías todavía va a ser más lenta la reacción química. Pero cuando hay una bacteria de por medio, que tiene un metabolismo adaptado a esa temperatura, es mucho más elevada en comparación. Cuando uno mira las tasas, es mucho más elevada la acción de las bacterias, siempre y cuando ese compuesto pueda ser degradado eficientemente por esas bacterias. Y luego otro dato es que en algunos compuestos, como por ejemplo el alfa-HCH, que tiene dos isómeros, tiene dos isómeros ópticos, hay algunas bacterias que degradan solo un isómero y el otro no. Entonces eso también es súper importante también. Tú puedes ver cómo baja la concentración de contaminantes, pero cuando tú pinchas en un equipo que te permite ver los dos isómeros, ves que solo ha bajado uno y el otro se mantiene igual. Perfecto. Tenemos más preguntas. El doctor Sergio Guajardo nos pregunta, ¿cómo es la distribución de los PCBs en las distintas fracciones de microorganismos en la columna de agua? ¿Se acumulan más en los grandes o en los pequeños? Si es que se entiende un poco esa relación. Y luego, ¿dónde quedan mayoritariamente asociados? ¿En POM o DOM? ¿En materia orgánica particulada o disuelta? Vale. ¿Cómo es ese ratio un poco? Mira, esa es una muy buena pregunta. Normalmente se van a encontrar más asociados al... De hecho, cuando nosotros calculamos la concentración en agua, la hacemos en función de... Hacemos lo que se llama el Truly Dissolved Organic Water. Este Truly Dissolved Organic Water es la concentración que nosotros tenemos en el agua, pero corregida por la materia orgánica disuelta. ¿Por qué? Porque este contaminante es parte de esa materia orgánica disuelta en el agua. ¿Ya? Claro. Eso por un lado. Cuando tú haces un ratio POM-DOM, va a estar siempre asociado a la materia particulada orgánica. ¿Por qué? Porque va a tender a estar, como son tremendamente hidrofóbicos y lipofílicos y poco solubles, aunque van a formar parte de ese DOM, pero su estado natural de equilibrio, basado en su constante de partición, va a tender a que se vayan a fijar, van a dejar de formar parte de ese DOM, donde, por cierto, son además más disponibles para la degradación por las bacterias, y se van a ir hacia el POM. Esa partición va por ahí. En cuanto a las fracciones, creo que lo respondí a una pregunta anterior, igual es una súper buena pregunta por parte de Sergio. Normalmente hay algunos estudios donde se ha trabajado con el diámetro del fitoplancton en experimentos de laboratorio controlado, y normalmente tiene que ver un poco con la composición de la superficie de la molécula que predomina. Si tienes una molécula que tiene más lípidos en la pared, o sea, una célula que tiene más lípidos en la pared, va a acumular más que una que tiene menos, y también tiene que ver un poco el tamaño de la partícula. El problema es lo que te decía antes, que hacerlo en terreno es demasiado difícil. Porque ya, pongamos que yo consigo tomar una muestra de agua con 25 micrómetros de malla. Ya lo que es menor que eso ya se perdió. Y dentro de eso tendría que hacer un sorting célula a célula, ¿ya? E ir ya, todas las que tengan este tamaño para acá, todas las que tengan este tamaño para acá, y después medir contaminantes ahí. Claro. No sé, a día de hoy, logísticamente no es viable. Claro. Hay desde la Ojalá se pudiera. microbiología ambiental, hay ciertos procesos que no sé en qué medida afecten la integridad de lo que queremos medir finalmente, que serían estos POPs, pero que te permiten fraccionar ya sea con concentración tangencial o con floculación, y Sí. quizás como que por ahí Claro, se me ocurre al el vuelo problema sin es saber que por ahí se podría hacer algo. por ahí se podría hacer algo precisamente con esa centrifugación, pero ¿cómo controlas tú no contaminar la muestra en todo ese proceso que la estás tratando? Que ese es el otro punto, porque Claro, tienes que tener en cuenta que en Antártica igual estamos trabajando a nivel de concentraciones ultratraza. claro, claro. Entonces, eso también es súper importante. Súper. Tenemos más preguntas.
Creo que este es el seminario que ha elicitado el mayor número de preguntas. El doctor José Manuel Pérez nos pregunta, ¿por qué razón el fitoplancton acumula más eficientemente PCBs hidrofóbicos? ¿Por qué es así? Hola Jota, gracias por la pregunta. Mira, ¿por qué lo acumula más? Bueno, es un tema de biomasa. Cuando uno mira la biomasa planctónica, la mayor parte es fitoplancton. Entonces, Ya, la razón superficie área es mucho más claro, grande en el fitoplancton y por lo tanto va a tender a acumularlo más. Y además, esta es otra, otra cosa importante que se ve, y es que es carbono que está muy disponible y estos contaminantes tienen como tres vías de acercarse, tres vías entre dos vías. Uno puede absorberse por la célula en un proceso de fagocitosis, sobre todo en bacterioplancton, ¿ya? Y por otro lado puede ser una adsorción a la pared, es decir, que por una unión molecular entre el contaminante con la pared del fitoplancton que queremos claro. estudiar en este pool. Entonces, eso hace que sean dos factores que sean bien importantes y bien predominantes. Entonces, quizás el resumen para tu respuesta, que yo soy medio lioso para explicarlo, es materia orgánica que tiene una mayor superficie área, por lo tanto una mayor capacidad de contaminación. Si tú miras la superficie área de una molécula, de una célula de fitoplancton, es mucho mayor que la de una ballena. Entonces Claro, va a tener una mayor posibilidad de, en total, con respecto a su biomasa, tener una claro, mayor cantidad de contaminantes. Por eso claro. además es la vía de entrada también. Claro, un poco como fijando biomasa, como para la misma biomasa, el fitoplancton Claro. tendría un área de superficie, es como el efecto nanopartícula, ¿no? Tendría una mayor superficie de contacto y por lo tanto más posibilidades o chances de interacción con estos contaminantes. Súper Exacto. bien. Tenemos más preguntas. La doctora Céline Laverne nos pregunta, primero nos da las gracias por el seminario, lo encuentro súper interesante, y después pregunta si es que se ha estudiado la relación entre la composición de POPs y el plancton. Y si es que existe algún tipo de dato e información sobre citometría, por ejemplo. O sea, su pregunta apunta específicamente a cómo se particionan estos POPs de acuerdo al plancton, ¿no? ¿Hay alguna preferencia Eh, o no se ha estudiado todavía? no se ha estudiado porque hay algunos estudios, pero al final cuando uno hace los modelos tiene que tener constantes de particiones teóricas, ¿vale? Y esas constantes de particiones teóricas las tiene que luego comparar con constantes de particiones de laboratorio, que sería, pues bueno, pues voy a hacer un experimento de cuál es la constante de partición de un PCB entre el agua y Thalassiosira, por ejemplo, que es una microalga que uno encuentra en Antártica, o entre este PCB y Feocistis, que es otra que también uno se encuentra en Antártica, que es bien problemática cuando te la encuentras, porque te colapsa todo. Entonces, eso no se ha hecho. Lo que tampoco se han estimado esas constantes de partición específicas, porque al final tú tienes una constante de partición teórica que normalmente es la constante octano del agua o estimar el KOC, que es en el carbono orgánico, con respecto al el KW, que es básicamente 1,5 por el KOC es 1,5 por el KW, está como bien establecida esa relación. Entonces, quizás uno podría hacer estimaciones en función de la cantidad de de carbono orgánico que tendría cada especie celular en concreto. Es decir, si yo voy a trabajar con Thalassiosira, ¿cuál es la cantidad de carbono orgánico por gramo que tiene Thalassiosira? Si yo voy a hacerlo con Feocistis, ¿cuánto es la cantidad de carbono orgánico que tiene Feocistis Claro, por célula? Y además con la complicación que surge, porque te he puesto dos ejemplos que además son bien puñeteros, porque tienen un comportamiento muy diferente si están según el proceso de crecimiento. Por ejemplo, Feocistis uno se lo puede encontrar como células unicelulares, sueltas, en el agua, pero cuando está en un proceso de reproducción súper alto, se lo encuentra como una especie de mucílago flotante que hace que usan para protegerse del ataque de virus y para protegerse de la depredación por parte de fitoplancton para asegurar una mayor reproducción y una mayor generación en el futuro. claro. Entonces también eso te cambia porque el porcentaje de carbono orgánico va a ser diferencial también en función del estado de crecimiento de la población. Pero Claro. una manera de aproximarse, y se puede hacer, y eso no es tan complejo,
es hacerlo en función de la cantidad de materia de carbono orgánico que va a tener cada célula en específico. Eso podría ser, pero lo Claro. puedes hacer teórico, sí. No lo vas a poder hacer práctico. Cristóbal, esta viene de mí, colgándome un poco de la pregunta de la doctora Laverne. eh, Uno podría, o se sabe, uno podría hipotetizar a partir de la composición lipídica de distintos organismos, si es que van a tener más o menos afinidad con algún u otro POP. O sea, hay POP que tengan diferencias, me imagino que como son moléculas y tienen constante afinidad de acuerdo, me imagino, a Sí, polaridad o cuestiones mira, así, pueden haber lípidos que son más o menos polares. Y en ese sentido, sí. si es que las composiciones son diferenciales de los microorganismos o del plancton en general, quizás por ahí como que Sí, uno podría deducirlo, no lo sé. Pero... el problema es conocer, uno podría deducirlo, por ejemplo, ya voy a ver, vamos a suponer en el fitoplancton que la concentración de lípidos en el fitoplancton es muy baja, Uh-huh. y uno podría caracterizar esos lípidos. El problema es que tú vas a poder caracterizar algunos. Claro. Entonces, eso también es importante porque tú vas a poder caracterizar, no sé, cuántos lípidos puede tener una molécula de fitoplancton, 1000 diferentes, en cuanto a estructura molecular, no Claro. lo sabes. Entonces, sí podría ser que haya fracciones de, por ejemplo, ácidos grasos que sean los más importantes a la hora de determinar Claro. cuánto se va a acumular un contaminante orgánico persistente, una molécula, un contaminante orgánico. Entonces, eso sí es una pregunta bien interesante y mira, es curioso. Yo no he visto ningún trabajo todavía de eso. Ahora tampoco yo soy un oráculo que lo sabe todo, ¿no? Pero es Claro. interesante la pregunta, ver qué es lo que podría pasar ahí. Ahí está Siento el no tener núcleo, respuesta. el núcleo milenio. El núcleo milenio. Belén. Nos quedan dos preguntas y con eso cerramos, que Ya. ya estamos un poquito sobre la hora. Eh, Claudia Egas nos pregunta, desde una mirada más global del territorio antártico, ¿existen zonas de mayor acumulación en la que tengan un rol más relevante el plancton u otros actores? Y también nos da gracias por tu charla. ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? Si es que desde el global del territorio antártico, primero, hay zonas de mayor acumulación que otras en el territorio antártico. Mira, Y si uno es que esto podría. está asociado o no a distintas especies, bioespecies, plancton u otros actores. Mira, depende. Si normalmente hay zonas que tienen una mayor concentración y tienen que ver con la presencia humana. De hecho, a principios de año publicamos un trabajo en el que colaboramos varios investigadores de Chile. Bueno, estaba yo, estaba Carla Pozo, había investigadores españoles también e italianos, estaba Rubén Avendaño, por ejemplo, que lo que hicimos fue estudiar cómo las bases podrían ser una fuente de contaminantes, de un tipo de contaminantes, en este caso eran retardantes de llama basados en bromo, que tenían bromo en vez de cloro, y lo que vimos es que estas bases son una fuente local, ¿vale? Entonces, si tú tienes Claro, mucha gente acumulada en un sitio donde están entrando y saliendo materiales, obviamente vas a tener una mayor contaminación de contaminantes, en este caso retardantes de llama. Y no sé, acá hay varios que han estado en Antártica varias veces. Si uno va a examinar las bases donde hay harto tránsito, normalmente son zonas más o menos contaminadas. claro, Dentro de, claro, si lo comparas con Talcahuano, con todo el respeto a la gente de Talcahuano, pues obviamente va a claro, ser súper limpio, ¿no? Pero estamos en claro, Antártica, que es una zona prístina, claro. que fue la semana pasada estuve hablando con esto con la Seremi de Magallanes. Un saludo para ella, que lo verá grabado porque se lo voy a mandar. Y lo que nos llama la atención es que, y hay un artículo de hecho donde modeliza este proceso, es que al final lo que tiene que ver es, por un lado, presencia humana, por otro lado, la cantidad de materia orgánica en el suelo. Es decir, si tú tienes hielo, sí se va a acumular contaminantes, pero se va a acumular mucho menos que si tú tienes un suelo con materia orgánica. ¿Por qué? Claro, Porque estás dándole un sustrato, estás dándole, es como medio raro llamarle al suelo un solvente, pero le estás dando al contaminante un solvente, que en este caso es el claro, suelo, para poder fijarse. ¿Ya? Un claro, solvente en estado sólido, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este orden, suelos ricos en materia orgánica van a tener una mayor cantidad de contaminantes. Y en el caso del agua, agua que tiene una mayor cantidad de materia orgánica, ya sea en estado disuelto y sobre todo en particulado, van a tener una mayor cantidad de contaminantes, siempre y cuando, y eso es lo más importante, las concentraciones no son las mismas en toda la Antártica. Entonces, uno tiene que hacer una relativización ahí. No es lo mismo eh, digamos que para dirigir el flujo, la materia orgánica es súper importante, claro. pero
si tú tienes mucha materia orgánica y tienes poco en el aire, vas a tener un flujo muy elevado porque va a haber un mayor secuestro, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace que sea interesante estudiarlos allá, porque te permite poder eliminar los factores confundentes que tú puedes tener en una zona urbana, ¿vale? Claro, En una zona urbana tienes muchas fuentes, allá vas a tener una fuente principal que es el aire y vas a poder estudiar las características del sistema que va a recibir esos contaminantes y vas a poder delimitar cuáles son dentro de ese sistema que tú has podido medir, ojalá todas las características posibles, en este caso materia orgánica del suelo, puedes medir nitrógeno orgánico, puedes medir desarrollo de raíces, hay toda una serie de factores que uno podría ver, te va a permitir diferenciarlo. Ahora, normalmente tiene que ver, y hay modelos globales que lo dicen, tienen que ver como principal factores temperatura, materia orgánica y cobertura de hielo, si no me equivoco. claro. Súper, muchas gracias. Tenemos una pregunta muy cortita que creo que en parte la respondiste. Valentín nos dice si es que, un poco hipotetizando, habría una mayor asociación de estos compuestos hidrofóbicos con bacterias gram negativo o gram positivo. Como distintos grupos de taxa O sea, bacterianos. Yo creo que apunta es un que poco a la estructura, ¿no? A la estructura de la apunta a la membrana estructura, pero yo creo que ahí, claro, claro, puede ser que haya diferente porque si uno tiene, ya no más, me van a tener que recordar, pues ya no me acuerdo lo de los peptidoglucanos. Si tenía claro, doble pared, positiva gran negativa, ¿no? claro, Pero si uno tiene más lípidos, si tú tienes la suerte de que en un lado solo tienes gran positivas y otro gran negativas, claro, entonces puedes hacer claramente diferenciado cuál es la concentración en uno y otro para una misma claro, masa de agua. claro, Podría ser que encontraras diferencias. claro. Tesis ¿Por de qué? Porque doctorado, ¿ah? la Tesis de diferenciación del doctorado lípido. esa. Esa es de doctorado. Esa es para mi futuro estudiante de doctorado. Por cierto, estoy recibiendo si alguien quiere. Eso. Si alguien tiene la valentía. Súper. Bueno, hemos llegado a la última pregunta. Erna Frins nos pregunta si es que existe detección remota. ¿Se No. podría o no asociar el scattering de la luz, por ejemplo, a diferentes lambdas a través del tamaño del fitoplancton y concluir un poco de absorción de POPs? Claro, un poco como... Estamos hablando no, es una súper buena pregunta, pero no, porque primero, en la Antártica tienes dos problemas. A nivel teledetección, está anulado el 70% de los días. Entonces claro, ya no vas a poder hacerlo. Y dos, tienes que tener en cuenta que ahí no solo vas a ver un pop, vas a ver toda una serie de compuestos que tú no vas a saber lo que es y que cada uno además va a absorber y va a emitir a una radiación claro, diferente. Porque si tú tienes muchos, los hidrocarburos, por ejemplo, que por excelencia se pueden medir por infrarrojos, ponte tú. Entonces uno claro, puede decir, ya, tengo más infrarrojo, puedo tener más hidrocarburos, pero tú no sabes qué compuestos hay ahí que pueden claro. estar afectando la medición. Entonces, yo O no sea, se conozco podría ningún... quizás se podría medir con, quizás no satelital, pero quizás con un vehículo, una aeronave no tripulada, para saltarse la nubosidad, pero en No, yo definitiva creo lo que que sí. decís tú es el ruido, ¿no? Es que el Y el ruido, detector, o sea, tendrías que tener un claro, detector específico para... No podrías medir 16 a la vez, tendrías que... Ah, mira, voy a medir, no sé, fenantreno. claro, Entonces claro, te compras tu detector de fenantreno, que será un prototipo que valga tropecientos mil millones de dólares, para claro, medir solo fenantreno. claro. Entonces, eh, en cuanto la tecnología baje sus costos, obviamente podría ser posible, pero lo veo complejo a día de hoy. De momento, en tu experiencia, no se hace detección remota, sino que más bien detección directa. Eh, lo que se hacen son modelizaciones usando factores abióticos que uno puede tomar en general y usando las propiedades físico-químicas de los compuestos, con unos factores de emisión. Eso sí que se puede hacer. Mira, Erna nos corrige y dice que en realidad la pregunta no iba por lo que estábamos discutiendo, Ya. sino que por el tamaño del fitoplancton asociado al secuestro del POP. Como un poco con el light scattering, tener alguna idea sobre Una el fractura. tamaño, la distribución, ¿no? De tamaños de fitoplancton y así un poco deducir si es que debería haber más o menos, ¿no? Mira, eso podría ser si uno puede coger y, perdón que use la palabra, pero soy español, así que me lo permito. Uno puede tomar este fitoplancton y ver cuál es el tamaño de fracciones, Claro. ¿ya? Tener ese dato eh, sería genial. Es casi como Y que te ese podría dato, servir para parametrizar modelos, ¿no? Y un poco que, o incluso para saber si es diferencial. Ya solo ese dato de saber que es claro, diferente en función de la composición del tamaño de la comunidad. Y para claro, eso a lo mejor no haría falta tampoco usar un... O sea, sería bacán con teledetección, ¿no? Pero uno puede usar de repente, ¿cómo se llama? Un FlowCam. No sé si conocen ese equipo. El FlowCam es un equipo que
Tú coges un ml de agua de fitoplancton concentrado y te empieza a tirar tamaños. Claro, Es una mezcla entre un citómetro y un microscopio, pero es más barato que el citómetro. claro. Te entrega una Y ahí distribución, ¿no? De de tamaño. tamaños, puedes tener una distribución de tamaños que te permitiría caracterizar. Eso Claro, podría ser interesante, ¿eh? Mira, eso me claro. lo guardo. Gracias. Eso. Súper. Súper. Bueno, con eso finalizamos la parte de preguntas. Y le quiero agradecer le quiero agradecer a Cristóbal por su tiempo y obviamente a los participantes por su tiempo y dedicación al seminario y nada, dejarlo invitado al próximo seminario. Esperamos de aquí en adelante tener una periodicidad más cercana, quizás una vez cada 3 semanas, dependiendo del trabajo de campo acumulado, si es que nos permite o no eh, darle mayor periodicidad. Pero en definitiva, agradecerte, Cristóbal, por tu tiempo y agradecer a los participantes. Esto va a estar disponible durante la semana en el canal de Polarix, en el canal de YouTube de Polarix, si es que lo quieren revisar o citar de alguna forma. Eso, Ya, nos vemos entonces, chicos, a cuidarse. listo, que estén muy bien. Muchas gracias por participar. Chao, chao.